Entonces vamos a seguir hablando de esto tan hermoso que es el testimonio. ¿Ah, que sí es hermoso? Vamos a hablar de esto tan hermoso que es el testimonio. Y el jueves les estuve predicando acerca de que nosotros debemos de ser hijos de Dios, que es una característica de nuestro testimonio. Ya vimos varias características, pero una de ellas es el ser hijos de Dios. Y decíamos que el ser hijos de Dios tiene que ver no con solamente yo decir, sí, yo soy hijo de Dios. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque decimos que el hijo de Dios, habla la palabra que el que es hijo de Dios no peca deliberadamente. Dice la palabra que el que conoció a Dios no puede haber pecado en él. Y no quiere decir que no pequemos como seres humanos, pero que habla de un pecado deliberado. ¿Qué es un pecado deliberado? Cuando nosotros sabemos conscientemente que está mal y lo hacemos. Con conciencia lo planeamos y lo actuamos. Entonces decía la palabra que nosotros no podemos ser guiados por Dios y por Satanás. O una de dos, o somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. ¿En serio? La palabra habla acerca de eso. Los que hacen la voluntad de Dios, es decir, los que buscan la palabra y la aplican a su vida, son hijos de Dios. Pero los hijos de Satanás son los que hacen mentira. Es decir, que con su vida fingen algo que no son. Es decir, cuando nosotros fingimos algo, quiere decir que a lo mejor me dicen, estás bien, y yo puedo fingir que estoy bien, pero a lo mejor estoy mal. Pero por dentro, sí estoy pésimo. Y es igual con el testimonio, y es igual como hijos de Dios. Nosotros podemos decir hijos de Dios, pero tiene que haber una prueba de ello. Entonces los hijos de Dios no pecamos deliberadamente. Los hijos de Dios no pecamos deliberadamente porque se supone que el diablo, dice la palabra en Juan, lo vimos, que si tenemos a Jesús, si Él nos salvó, entonces Él nos librará del maligno. Entonces, si Él nos libra del maligno, quiere decir, y dice, y el maligno no les tocará. Entonces, si dice que no nos va a tocar el maligno, es porque no nos toca. Pero dices, a lo mejor dirás, hermano, es que sí me ha pasado que me toque. Pues porque no conoces la palabra. El que no lee la Biblia y el que no la escudriña y el que no la aplica a su vida, entonces de nada le sirve. ¿Por qué? Porque lo va a estar atacando el enemigo y va a estar sufriendo. Y aún así hay luchas. Sí, o sea, la lucha es contra la lucha es contra la tentación. Pero ya que yo le haga caso a la tentación, a eso se le llama pecado. La tentación siempre va a haber. Hablábamos que toda nuestra vida, ¿sí? hasta que nos muramos, vamos a dejar de ser tentados. Entonces, ¿qué es tocar? Tocar con tentación no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Tocar? Como dice signos. Si les toca. ¿Cómo que si les toca? Esto ahorita estaba diciendo así. Si toca, ¿es deliberadamente o cómo? ¿O entendí mal? No. Si nosotros le hacemos caso al enemigo por no saber la palabra, puede pecar. Podemos pecar, porque es deliberado. Una cosa es que yo diga, a lo mejor se me salió una mentira y la dije sin querer. Y cuando la estoy diciendo digo, ya estoy diciendo una mentira. Y entonces, o una grosería o algo, ¿no? Entonces, en ese momento dices, perdóname, Señor, porque lo hice sin querer. Perdóname porque se me salió, y pides perdón, te arrepientes. Pero los que hacen el pecado deliberado es constantemente
y ya como que sin pena aún, y aún piensan que no los ven, pero Dios los ve. Y hablábamos acerca también de que nosotros debemos de dar frutos. Hay frutos buenos y frutos malos. Dios nos creó como árboles frutales buenos. Y dice la palabra que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni uno malo puede dar frutos buenos. Entonces no se hagan, o no nos hagamos. Debemos de dar frutos buenos y no aparentar que somos árboles buenos y que damos frutos malos, porque no sería así. Y les decíamos igual, o sea, un árbol que da manzanas no puede dar peras. O un árbol que da papayas no puede dar melones. Y les hacía esa comparación tonta, pero es así, o sea, es tan tonta a veces nuestra forma de pensar que podemos decir, queremos engañar a Dios, pero es como si una ballena pudiera tener un cachorro, o sea, es decir, un perrito de hijo. Insólito. No se podría. Primeramente porque es una especie distinta, y segunda, sí, porque su genética no le permitiría hacerlo. Entonces, no manchen. Si ustedes creen que se van a aparentar cosas que no son, o vamos a aparentar cosas que no somos, no, Dios las ve. Tenemos que dar buenos frutos si somos realmente, es lo que deseamos, y somos hijos de Dios. O sea, que si hay cambio en nuestra vida, tenemos que demostrarlo. Sí, con hechos. Entonces, que me digan que soy un manzano porque doy manzanas. Y que quieran ir a mi árbol a jalar las manzanas y comerlas. No que las vean todas agusanadas, podridas, llenas hasta de hongos o no sé. O sea, que si era grosera, demuestro con hechos que no soy grosera. ¿Así? Entonces, cambios de actitud. ¿Amén? Bueno. Yo era chimosa, pero ahora soy, ya me hice. No, pues, a quitarle esos chismes porque no son buenos. Entonces, sigamos. Jesús dice que debemos de dar frutos buenos porque por nuestros frutos seremos conocidos. Entonces vamos a ver Mateo capítulo 7. Versículos 16 al 17. Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. No, 7 del 16 al 20. Dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué cosa? Los conoceréis. Dice: ¿acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, aún yo diga y me ponga el título de cristiano y le digo a todo el mundo: yo soy cristiano, y mis actos dicen lo contrario, entonces, aún diga yo ser cristiano, mis actos me van a acorralar y van a decir que no lo estoy haciendo, que no soy realmente cristiano. Por eso dice: por sus frutos los conoceréis.
Otra parte en la Biblia, no me acuerdo, creo es en Marcos, dice que los falsos profetas aparentan dar frutos, pero dice, por sus frutos los vas a conocer. Entonces los falsos profetas son los que no hacen la voluntad de Dios. Son los que dicen hacer su palabra, pero no la hacen. Y entonces tenemos que empezar a obrar. Tenemos que dar frutos buenos. Porque si entonces queremos predicar, si queremos hacer la voluntad de Dios, pero estamos mal en nuestra vida como testimonio, no le hemos permitido realmente hacer una transformación a Dios en nuestras vidas, entonces estamos dando mal testimonio y estamos quemando a la iglesia. Dijeran unos hermanos, mejor ni digas que eres cristiano. De verdad, el pastor dice eso, mejor no, si vas a estar con tus ondas locas, mejor ni digas que eres cristiano, porque todavía te atreves en el trabajo, a lo mejor cuando sales con alguien y te atreves y le dices, es que soy cristiano, y después con tu actitud dices, oh, ¿a poco eres cristiano? Y ya hasta te dicen, ¿eres cristiano de los que toman o de los que no toman? ¿Eres cristiano de los que fuman o de los que no fuman? ¿Por qué? Porque ya conocen los frutos. Por otras personas han sido manchados. Han sido manchado el nombre del cristiano y de Dios. El ser cristiano es un compromiso. No es nada más un título. Tenemos que aplicarlo a nuestras vidas, los principios. Amén. Entonces, si no damos frutos buenos conforme a la voluntad de Dios, aún digamos que somos cristianos, no creerán en dichos frutos, porque serán frutos malos que no corresponden a Dios. Entonces, si nuestros frutos están diciendo lo contrario en nuestra vida, entonces van a decir, oye, tú no eres cristiano. ¿Y saben cómo se llaman esos? Religiosos. Y lo hago así, ¿por qué? Porque a veces piensan que son ovejas y las imitan. Las ovejas son las que escuchan a su pastor. Ya lo vimos en el tema de escuchar la voz de Dios. O sea, como testimonio. Entonces no digan ser cristianos si son religiosos. Una persona religiosa, pero en sí yo no lo fumo, pero bueno, lo dejé. Religiosos, ¿por qué? Porque no actúan conforme a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a seguir. Jesús secó la higuera porque no dio frutos. Primeramente, aquí dice en el 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es cortado porque un árbol, o sea, a lo mejor te sirve para dar sombra a algún árbol, pero si no da frutos, ¿qué es lo más importante? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué? Para la leña. Pues por lo menos para la leña, para que sirva de algo. Pero dice, será echado al fuego. Y en esta ocasión va a ser probado. El fuego también es prueba. Vas a ser probado. Ah, sí, dices que eres cristiano. Pues a ver, dame tus hechos. ¿Dices que eres cristiano? Ah, pues a ver, muéstramelo. Muéstramelo. Y no solamente es a mí, sino también sino también a ustedes. Nos dice, muéstrame tus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, deben de entender eso. A dar
frutos buenos y no estar ni aquí ni allá como tibios. El estar sentado en una silla es tibieza, la verdad. Si nada más vengo a la iglesia y estoy así, es tibieza. ¿Por qué? Porque no estoy obedeciendo la palabra de Dios en su totalidad. Tengo que ir a discipular. Tienen que haber frutos en mi vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Les estamos dando a ustedes, impartiendo. ¿Para qué? Para que den frutos. Para que estén preparados. Es decir, nosotros les estamos echando agüita. ¿Sí? Le estamos echando tierra. Pero no tierra de esa de que, ay, a la hermana, que no sé qué. De esa tierra no. Les estamos echando tierra, ¿sí? Para abonar. Les estamos echando, a lo mejor les estamos echando fumigante para que crezcan. Para que crezcan bien, porque Dios les quiere hacer crecer. Pero ya, por favor, o sea, con los años crece el árbol. No se queda así siempre pequeñito. Entonces, échenle ganas con los frutos. Amén. Entonces Jesús secó la higuera porque no dio frutos. Mateo 21, 19 al 20. ¿21 qué, hermano? 21, 19 al 20. Amén. ¿Ya estamos? Dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. ¿Qué? ¿Qué halló? Nada. Dile a tu hermano que está al lado, ¿ya halló algo en ti, Dios? Algo bueno. Dice, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Nunca jamás qué? Y luego se secó la higuera. ¿Por qué se secó la higuera? Porque precisamente dijo, ¿de qué me sirve que estén ahí creciditos los árboles si no dan con qué alimentar a los demás? Los frutos de la hermana Aurora, los frutos del hermano Cande, los frutos de la hermana Aide, los frutos del hermano José, los frutos de todos los hermanos, ¿sí? Tienen que servirle a alguien más, de alimento para otros. ¿Me están agarrando la onda? Tienen que servir sus frutos para otras personas que sean tocadas por su testimonio y por sus frutos. Para que conozcan a Jesucristo. Esta parte se refiere a los judíos, se refiere a los fariseos. ¿Por qué? Porque a ellos les decía, por sus frutos los conoceréis. Le decía a los fariseos, y este árbol lo decía por los fariseos. Si de nada sirve que estés grandote, si estás bien tontote. De nada sirve si no haces las cosas conforme a la voluntad de Dios. De nada sirve si no hay de dónde recoger algo de tu vida. ¿Cuánto están recogiendo de la pastora y de mí? ¿Cuántos frutos están tomando para alimentarse y para crecer? Porque cuando ustedes se alimenten, entonces van a poder alimentar a las demás personas. La palabra es agüita.
para sus vidas. Amén. Entonces, si no damos frutos, quiere decir que no somos de Dios. Porque todos los árboles, es decir, nosotros, debemos de dar frutos de alguna manera porque el Espíritu está en nosotros. Si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, de alguna manera tiene que haber cambios en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ese es un solo fruto. Tenemos que dar más. Ese es uno nada más, ¿eh? Ahorita vamos a entrar en... Son 5 frutos distintos que debemos de dar como cristianos. Entonces, si realmente somos cristianos y tenemos el Espíritu en nuestras vidas que vivifica y es el agua, en Ezequiel habla acerca de que había un manantial, o sea, algo que brotaba abajo del templo, agua viva. Entonces, esa agua viva está en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra? Si tú crees en el Señor, dice, o algo así, dice, que de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, si corren ríos de agua viva en tu interior, entonces quiere decir que ese mismo río de agua viva tiene que fructificar para que, como en Salmo 1 dice, que el que está al lado del río, entonces, ¿qué dice? Que la palabra lo hará crecer, ¿no? O algo así dice. El árbol que está junto al río. Siempre está verde. Siempre está frondoso. Entonces, ¿dónde está tu árbol? Al lado del río, que es el Espíritu Santo y que te hace crecer y dar frutos, o está en una tierra mala que al final de cuentas te va a secar. Es más, el que está al lado del río, hasta las raíces se meten más profundamente y se arraigan más. Entonces, ¿qué tan arraigado estamos? ¿Qué tan arraigada está nuestra raíz a la simiente de Jesús, a la buena tierra que es en Jesús? ¿Qué tan cimentados estamos que nos va a hacer crecer como personas? Que damos buenos frutos. Arraiguémonos bien al agua viva. Entonces, tierra fértil quiere el Señor. Amén. Vamos a seguir. Entonces, la Biblia nos habla de diferentes frutos que debemos de dar en nuestra vida nueva, que son los siguientes. Es decir, la vida nueva, ¿se acuerdan de los puntos primeros? Dice que nosotros debemos de ser nuevas criaturas. O dice que nosotros debemos de nacer de nuevo. A eso se refiere, a tener un génesis, un principio otra vez. Borrón y cuenta nueva. Nuevas criaturas. Entonces se refiere a que nosotros debemos de dar frutos en una vida nueva. La vida anterior era de frutos malos. Ahora tenemos frutos buenos. Entonces vamos a empezar. Y el primer fruto que debemos de dar es frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento. ¿Se acuerdan que el primer punto que vimos de buen testimonio es que debemos de estar arrepentidos genuinamente? ¿Ven que todo concuerda así como un tejido? Entonces, vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 8. Amén.
Versículo 8. ¿Ya lo tienen todos? Dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Vámonos al 10. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces aquí vuelve a decirnos, ya la hachita ya está aquí en los pies de la hermana Aurora. Si no se pone las pilas, entonces ¿qué va a hacer qué va a pasar? Desde la raíz, cortado y echado al fuego. Probado, será probado. Entonces dice, mejor que nosotros nos hagamos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Chéquense. El arrepentimiento, como lo vimos más arriba, es ser sinceros con Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que hemos fallado, y aceptar nuestra condición para que Él actúe en nuestras vidas. ¿Estamos? Entonces es ser sinceros con Dios. ¿Qué es una persona sincera? La persona sincera es la que se abre totalmente y dice: yo a lo mejor cometí adulterio, pero Señor, discúlpame porque no te conocía y ya no quiero volver a hacerlo. Entonces perdóname, llena mi corazón y fluye en mi vida. Entonces ya Dios empieza a fluir porque estamos siendo sinceros. Pero hay gente de verdad que le dices: oye, tu problema es este. Yo blasfemé y critiqué. Ajá, sí, pero esta es la cuestión. O sea, nosotros debemos de entender que cuando nosotros hablamos, o sea, cuando nosotros decimos algo, debemos de arrepentirnos. O sea, la persona que empieza a hacer cosas malas y no se arrepiente, entonces no está siendo sincera con Dios, porque entonces está siendo autosuficiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no depende de Dios y que trata de depender de uno mismo. No sé si eso sea adulterar también. Sí, o sea, todo, o sea, es que precisamente por eso ya vimos temas que tienen que ver con eso. Ya vimos que es el adulterio, no tiene que ver solamente con el tener relaciones sexuales, o sea, tiene que ver con muchas cosas. Entonces ya esos temas ya se tienen que ver. Entonces, para que podamos también seguir adelante, ¿no?, en la prédica. Entonces, debemos de ser sinceros con Dios. Si hemos fallado, aceptar nuestra condición y Él actuará en nuestras vidas. Pero primero tenemos que aceptarlo. Es como si les decía, es como una persona que está enferma. Una persona enferma, si no reconoce su enfermedad, un adicto a las drogas normalmente no acepta su condición o su enfermedad. Es una adicción. Pero el que acepta su enfermedad y dice: sí, pues sí, soy drogadicto, y dice: bueno, entonces le dicen: pues busca un médico. Sí, lo voy a buscar porque ya es mucho, o sea, ya es una adicción en mi vida. Entonces va a buscar al médico y hay una solución. Pero igual es con Jesús. Cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos nuestra condición y somos sinceros con Él, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios actúa en nuestras vidas y empieza a transformarlas. Pero es nuestra decisión. Ser sinceros o no, solamente ustedes y Dios. Y yo y Dios. Amén. Entonces, es reconciliarnos con el Señor cuando le fallamos. ¿Se acuerdan que Jesús vino a reconciliarnos con el Padre? Entonces, si nos dio ese ministerio de la reconciliación.
Pero es reconciliarnos, es como decir cuando nosotros nos peleamos entre pareja. Aceptamos nuestro error y le decimos, perdóname Señor, o perdóname esposo, esposa, perdóname mi amor, porque la verdad no debía hacer esto y aquello, y ya no lo voy a volver a hacer, y ya no lo vuelves a hacer, porque si lo haces entonces no estás arrepentido, nada más estás jugando a que te arrepientes. Pero no es algo auténtico y es un fruto. ¿Por qué? Porque dicen, ese hermano va a la iglesia. Va a la iglesia y no se arrepiente. Sigue en su vida igual. ¿Qué pasó? Porque las personas de afuera, de verdad, son las más criticonas. Y a veces aquí en la iglesia hay crítica, pues allá afuera más. Entonces, si no cuidas tu testimonio, ya valiste. Ya valiste. Entonces, es reconocer nuestros errores ante el Señor y ponernos a cuentas con Él. El reconocer nuestros errores tiene que ver con una persona auténtica. Una persona íntegra. ¿Qué es lo que yo le dije la otra vez a un hermano? Le dije, si yo te ofendí con la forma en que te hablé, pues te pido perdón, pero sí te tenía que hablar de alguna forma con la palabra. A lo mejor no fue la manera, pero te pido una disculpa o te pido perdón si realmente te hice daño, porque yo no quería hacerlo. A lo mejor a veces no es la manera de decirlo, pero sí tienes que hacerlo. Ajá. Entonces debemos de entender eso. El reconocer nuestros errores es ser honestos con Dios. ¿Qué quiere decir también honesto? Ser transparentes, no ocultar nada, para que nos pongamos a cuentas con Él y entonces Él pueda obrar. El recibir la gracia de Dios cuando somos honestos con Él, es decir, recibimos el perdón de nuestros pecados, los cuales entierra y no nos recuerda más. Entonces es recibir la gracia de Dios. Cuando nosotros somos honestos con Él, recibimos la gracia de Dios, perdón inmerecido, lo recibimos, ¿sí? Y todo lo que hicimos en pecado, o todo lo que le desagradaba de Él, Él lo entierra y borrón y cuenta nueva. Pero no quiere decir que por eso ya volvamos a hacerlo, o sacar nuestros recuerdos del pasado y hacer de nuevo las cosas del pasado. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos que volver a los brazos de Dios, es decir, a la reconciliación. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos enojados con nuestra pareja y nos reconciliamos? Pues vuelves a sus brazos. Ay, sí, gordo, ya te perdono, pues, ándale. Ay, sí, vieja, ya. Pero me haces unos frijolitos, ¿sabes? Bien picosos. Y una salsa macha. Pero lo tenemos que hacer suplicando su perdón. Digo, a lo mejor no lo va. A veces sí pasa eso, ¿no? Que te quite toda iniquidad que quite toda iniquidad de nuestras vidas y ofrecerle ofrenda de nuestros labios. Debe ser una ofrenda auténtica y sin mentira. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros regresamos a los brazos, de verdad, aunque digan que no, y aunque no les haya pasado alguna vez, pues no sean chismosos, porque
se pelean con el marido o con la esposa y ya se dieron cuenta de que, mi amor, perdóname, de verdad, no lo vuelvo a hacer. De verdad, mi amor, ándale, y te compro los zapatos que tú quieres. De algo se acordaron, ¿verdad? Pero ¿qué debe de ser? No nada más debe de ser eso, sino también frutos de labios honestos, íntegros. O sea, que lo que esté diciendo sí sea verdad. Que no vuelva a hacer las cosas para agradarle a mi esposo, a mi esposa. Igual con Dios. Regresamos a sus brazos y Él nos apapacha. Y ahí sí le dices a Dios, ay Dios, ahora sí te lo prometo, Dios. Ahora sí, Señor. Soy todo tuyo. Y te prometo el cielo y las estrellas, y pasa la siguiente semana y ya se le olvidó. Entonces vamos a ver Oseas capítulo 14. Oseas capítulo 14. Dice así desde el 1 hasta el 3. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado has caído. Por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. Nos librará el asirio, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Fíjense, entonces aquí está hablando acerca de que nosotros estamos, o sea, nosotros cuando tenemos un matrimonio, no vamos a ir a buscar a la otra persona. ¿Por qué? Porque hay veces que hasta vas con la amante y ya después la amante te bota por allá, y ya hasta te bota también la otra mujer o el otro hombre, y ya estás ahí rogándole a la mujer: y perdóname, mi amor, es que fue un roce, fue no sé qué, fue un resbaloncito. ¿Cuál fue el 14? Oseas 14, del 1 al 3. Fue un resbaloncito. Entonces nosotros ya cuando la regamos decimos y nos damos cuenta, queremos regresar. Queremos regresar con nuestro amado, con nuestra amada. Igual con Dios. Cuando nosotros le fallamos a Dios, buscamos todos los dioses menos Dios. El Dios de la ira, el Dios de la contienda, el Dios de la división, el Dios de la religiosidad, el Dios del aseo, y el Dios de todo menos Dios. Entonces no buscamos a nuestro Dios. El Dios del trabajo, el Dios de la escuela, el Dios de la cocina, el Dios de la tele. Ya casi le quieres poner una veladora a la tele. ¡Ah! El Dios del internet. ¿No? Nos distrae tanto las demás cosas que no nos centramos realmente en nuestro amado, en el que nos provee de todas las necesidades y de todas las cosas. Pero debemos de entender que cuando estamos realmente arrepentidos, a lo mejor hemos hecho eso,
Y a lo mejor no conocíamos que eso estaba mal, que era una idolatría. Tal vez el amar más a nuestros hijos que a Dios, el hacer las cosas conforme a nuestro corazón en lugar del corazón de Él. Entonces, ¿qué pasa? Entonces nos arrepentimos. Nos arrepentimos cuando ya conocemos. Entonces ya están conociendo, ahora arrepiéntanse. Si han hecho algo malo, arrepiéntanse y sigan adelante. Lleguen a los brazos de Dios y díganle: Señor, perdóname porque he hecho esto y aquello. Quiero cambiar. ¿Sí? Suplícale: Padre, ya no me hagas pasar por esto, te lo prometo que ya no voy a hacer esto. Pero en verdad que sea una súplica de corazón. Humillarse. Que sea algo auténtico en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no lo volvamos a cometer. Porque de verdad se ve bien mal. Señor, yo te prometo, Padre, eres el hermoso, yo te prometo que te voy a servir. Sí, Señor, en la semana. ¿Yo dije eso? Yo no me acuerdo. Entonces no hagamos eso. Porque hasta en el matrimonio de verdad así pasa. Oye, ¿me prometiste esto, viejo? Yo dije, ¿cuándo? Entonces en el momento que lo hacemos, Dios nos sana y nos ama por medio de su gracia para después restituirnos lo que habíamos perdido por nuestro pecado. O sea, cuando nos arrepentimos, ¿sí? Por medio de su gracia, Él nos sana y nos ama para que después seamos restituidos en lo que habíamos perdido por nuestros pecados. Vamos a ver de ese mismo Oseas, el versículo 5 al 9. 14, 5 al 9. Dice: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces aquí nos está diciendo, a lo mejor te estás preguntando: ¿y por qué me pasa esto y por qué me pasa aquello? Entonces a lo mejor puede ser por esto. O sea, porque no han estado conforme a la voluntad de Dios, no han dado frutos buenos y se secó su árbol. Pero dice: si el que se arrepiente, el que hace lo bueno y sigue los caminos de Jehová, entonces dice que será como un árbol que huele rico, un árbol frondoso, un árbol que tiene características hermosas. ¿Por qué? Porque esas características no las da ningún Dios allá afuera. Solamente las da Dios. Nuestro Dios Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Dios Jehová de los ejércitos, es quien nos da la capacidad de dar esos frutos hermosos, como los frutos que están, de verdad que se antojan en el súper. Que ves los frutos y hasta les das, así le quieres dar la mordida casi, porque se ven jugosos, se ven con un color bonito y llamativo. ¿No que a veces vas al mercado y hay manzanas así casi bien secas?
y les das una mordida y... Pues así puede ser tu fruto. Que le digas a una persona, oh, Dios te ama, y no sé, y ven tu actitud hasta con ellos, ¿qué es lo que va a pasar? Tu fruto te van a hacer caras, de verdad. Y te van a decir, vete por allá, yo no te quiero aquí. Si de por sí son calabacitas tiernas las personas de allá afuera que no conocen. Entonces, hay que ser frutos buenos. ¿Para qué? Para que al momento de morderlos, quieran otro más, y otro más, y otro más. Amén. Sigamos. Entonces, este arrepentimiento es constante, ya que cada día le fallamos a Dios, aunque sea en algo pequeño, en algo muy pequeño. A lo mejor no nos levantamos temprano a orar y le tenemos que pedir perdón ese día. A lo mejor se nos hizo tarde y le tenemos que pedir perdón ese día. A lo mejor estamos, sí, a lo mejor no fuimos a la iglesia hoy y a lo mejor es un pecado pequeño, a lo mejor es uno grande, también de acuerdo al corazón de una persona. Pero le dices a Dios, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, y ya no lo haces. Es un arrepentimiento constante. A lo mejor pecamos en que, no sé, a lo mejor no llegamos a la célula del hermano Cande. Pero pedimos perdón a Dios y seguimos adelante. Pero no quiere decir que sea constante. El estar pidiendo perdón debe de ser constante, pero cuando nosotros le fallamos sin ser deliberado el pecado. Amén. Vamos a seguir, que ya voy a acabar. Otra parte que debemos hacer cuando nos arrepentimos es entregar todo nuestro corazón a Dios y rasgarlo delante de Dios para poder ser restaurados. Lo vuelvo a repetir, otra parte que debemos hacer cuando nos arrepentimos es entregar todo nuestro corazón a Dios y rasgarlo delante de Dios para poder ser restaurados. Joel 2, allá adelantito de Oseas. Ya ven que ya estamos utilizando los libros chiquitos, así que apréndanse los libros. Joel 2, 12 al 13. Si decían que no los íbamos a ocupar alguna vez, pues estaban muy equivocados, si se ocupan. ¿Sí? Joel 12 al 13. Dice, por eso, pues ahora dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Con todo qué? Con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Qué es vuelvo a repetir lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos cuando le fallamos a una persona que amamos? Mi amor, perdóname. Te lo prometo, pero no me dejes. Y rasgas tu corazón, y rasgas tu vida, y cuando y le lloras y le berreas y te le hincas. Pero debe de ser un corazón auténtico, entregar todo a la persona. Aquí dice entregar todo tu corazón. Entonces, si realmente nos hemos arrepentido
Entonces tenemos que entregar todo nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, Padre, yo sé que te he fallado. Y a veces empezamos a llorar y decimos: Señor, yo sé que te he fallado, perdóname, no quiero volver a hacerlo. Dame las fortalezas, dame la guianza, dame la sabiduría, dame el entendimiento, porque en ti yo voy a poder hacerlo. Tal vez yo no lo puedo hacer, Padre, pero si en ti todo lo puedo, en ti puedo hacer las cosas y puedo clamar y decirte: Señor, he fallado. Aleluya. Gloria a Dios. Con todo tu corazón. Entrégale tu corazón a Dios. Si le has fallado a Dios, arrepiéntete y sigue adelante. Da frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabes cuál era el problema de los judíos o el problema del pueblo de Dios? Que cuando Dios les hablaba, en primera, querían matar a los profetas. Cuando Dios les hablaba, hacían que no oían. Decían: hago que no oigo. Y dice el Señor: y dice el Señor: y dice el Señor: y no escuchan, no escuchamos. Y nosotros como pastores o como líderes les decimos: dice el Señor esto en la palabra de Dios, ¿por qué no quieren seguir su palabra? Y todavía se la toman, sí, individualmente. Ay, el hermano me lo dijo a mí. El hermano me habló a mí. ¡Qué gacho! ¿No? ¿Yo por qué? Porque lo dice la palabra. Y la palabra de Dios quiere que actúe en sus vidas, ¿se acuerdan? Para tener un buen testimonio, la palabra de Dios debemos de permitir que actúe en nuestras vidas. Y el pueblo de Dios no lo permitía. Hasta que ya se veían bien acorralados, hasta que ya no tenían sustento, aunque tuvieran frutos, aunque tuvieran cuestiones económicas, no les alcanzaba. Y decían: es que yo tengo los frutos y yo tengo el campo y crece el campo, pero no veo nada. ¿Por qué no veían nada? Porque estaban en desobediencia. Su corazón estaba en orgullo. Entonces, por eso Dios no les bendecía. Pero en el momento en que tuvieron la capacidad de decir: pues bueno, ya busqué todos los dioses, ya busqué al Dios de la hechicería, ya busqué al Dios del ocultismo, ya busqué al Dios de la astrología, ya busqué el Dios de la metafísica y ya busqué tales dioses, y todos no oyen, no hablan, no ven y no me contestan. Ahora sí, ahí voy. Perdóname, Señor, de verdad. Ya no lo vuelvo a hacer. Que centrarnos en nuestro Dios, arrepentirnos. Amén. Entonces, depende de en qué le hayamos fallado a Dios, va a ser la forma en que entreguemos nuestro corazón. Es decir, que a veces la consecuencia de nuestro pecado no va a necesitar una restauración o quebrantamiento. De acuerdo a tu pecado, de acuerdo a mi pecado, ¿va a ser restaurado o no? A lo mejor eres muy mentiroso. Entonces Dios te puede quebrantar para que ya no mientas. A lo mejor hubo una separación de un matrimonio y yo les puedo decir: eso está cañón. Una restauración de ese tipo, o sea, consta a veces de muchos meses, pero también de acuerdo de la disposición que nosotros tengamos. Yo les puedo decir: lloraba,
berreaba, a veces me enojaba, a veces decía, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué permitiste esto, Dios? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? ¿Por qué permitiste que yo lo hiciera? Si tú conocías que era yo tu hijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero era por mi decisión. Nuestros pecados son por nuestra decisión. No culpemos a Dios de las cosas. No digamos, ¿y por qué? ¿Y por qué no tengo trabajo? ¿Y por qué no me alcanza? ¿Y por qué? 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 Pues ¿por qué? Porque estás mal con Dios. En el momento en que estemos bien, Dios nos va a empezar a prosperar, y se los he dicho. Yo le he tratado de obedecerlo en lo más que he podido a Dios y he recibido bendición. Pero es con actuar. Entonces depende de eso, es qué tanto vamos a entregar nuestro corazón. Yo le entregué todo el corazón y le dije, Señor, yo ya no lo quiero volver a vivir. Nunca jamás en mi vida. Yo no quiero volverlo a vivir. No, o sea, fue mi culpa, fue mi situación, pero aún así, yo lo digo, yo le doy gloria a Dios, porque si yo estuviera todavía con ella, yo no estaría aquí. Entonces dice la palabra, todo lo que nos pasa nos ayuda bien. Dice Romanos 8:28. O sea, los que están en Cristo, los que son hijos de Dios, todo nos ayuda bien. Lo bueno y también lo malo. Así que no chille ni agarre piedras. ¿Sale? Hasta aquí nos quedamos. Faltan todavía otros frutos. Después vamos a ver los frutos de buenas obras, el fruto del Espíritu, el fruto de dar gracias y el fruto de justicia. Amén. Entonces nos quedamos aquí. ¿Sale? Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, gracias porque tú hablaste a nuestras vidas, Dios, porque yo sé que tú tienes un plan para nuestros corazones y harás cosas maravillosas en nuestro corazón y en nuestra mente para que nosotros cambiemos y demos frutos dignos de arrepentimiento. Padre, si hemos fallado en este momento, te rogamos, Padre, que tú quebrantes nuestro corazón. Hoy venimos en humillación hacia ti, Dios. Si has fallado a Dios, si le has fallado, ahí arrepiéntete. Dile, perdóname, Señor, yo ya no quiero volver a hacerlo. Entrégale todo tu corazón. Dile, yo te entrego todo mi corazón, te entrego toda mi vida. Tú haz de ella lo que tú quieras y haz tu voluntad en ella. Dile, Señor, yo ya no quiero más hacer mi voluntad, sino la tuya. Quiero ser honesto y sincero cada vez que te fallo, Dios. Ahí ponte a cuentas con Él. Gracias, Padre. Ayúdanos a arrepentirnos, Dios. Muéstranos en lo que estamos mal para que seamos honestos contigo. En el nombre de Jesús. Amén.